¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar otra entrega de polígonos regulares. En este caso, resolución de ejercicios. Antes de eso, vamos primero a conocer a nuestro invitado, que esperamos no se nos esconda. Y de hecho ya se nos escondió. Ahí está. Arquímedes de Siracusa. Él fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Nació allá como por el 287 a.C. y murió en el 212 a.C. Saquemos las cuentas y entonces nos damos cuenta de que este señor nació hace 2309 años y sin embargo lo que le dejó a la humanidad al día de hoy todavía se utiliza. Por eso es uno de mis favoritos. ¿Qué aportes? El principio de Arquímedes, el tornillo de Arquímedes, la hidrostática, la palanca, el principio de la palanca, el método de los teoremas mecánicos. Yo te invito a que conozcan más sobre este célebre personaje. Vamos a comenzar con los ejercicios. En este primero nos dicen, permítame para correr esto un poquito, nos dicen que la medida del hexágono de un pentágono regular de 6 centímetros determine la medida de la apotema, el radio, el perímetro y el área del polígono regular. Muy bien. Lo primero es que recordando que son polígonos regulares, tenemos una serie de fórmulas que nos sirven para todos los polígonos regulares, como por ejemplo la del perímetro y la del área. Además, hay algunas cositas dentro del polígono regular que nosotros tenemos que idear cómo sacar. En este caso estamos hablando del apotema y del radio. Pero vamos a comenzar poco a poco. Lo primero es que anotamos por aquí lo que nos están pidiendo y en este caso es la siguiente información. Nos dicen que demos el valor de, vamos a apuntarlo, vamos a ver, vamos a apuntarlo por acá. Nos piden el apotema, nos piden el radio, el perímetro y el área. Nótese algo, no necesariamente tengo que empezar en el orden en que me piden las cosas. De hecho, lo primero que sale muy rápido es el perímetro, porque me están diciendo que cada lado mide 6 centímetros. Recordemos que los 5 lados son iguales. Entonces, tendríamos que el perímetro es n por L. Recuerden que la n significa el número de lados del polígono, que en este caso son 5. Y la L lo que mide cada lado, que en este caso son 6 centímetros. Así que aquí tendríamos 30 centímetros. Para el área, recordemos que los polígonos regulares tienen una fórmula que es perímetro por apotema entre 2. Y aquí ya nos encontramos un problemita porque no conocemos el apotema. Muy bien, el apotema es lo primero que me pidieron. Vamos a empezar a idear formas para poderlo buscar igual que el radio. Entonces comencemos con lo más sencillo. Marquemos el centro del polígono. Esta estrategia nos podría servir para muchos polígonos en diferentes problemas. Así que pongámosle atención. Vamos a marcar el centro. Recuerden que el radio se dibuja de esta manera. Aquí es donde encontramos el radio. Si dibujamos otro radio hacia acá. Muy bien, tenemos que se nos formó este triángulo que está aquí. ¿De acuerdo? Ahora, antes que nada vamos a conocer el ángulo central de este polígono, que en este caso tiene una fórmula que es 360 grados entre n. Como estamos hablando de un pentágono, entonces esta n se sustituye por un 5 y lo que tengo son 72 grados. Muy bien. Ok, nada más que por cuestiones de espacio, vamos a cambiar esto y lo vamos a colocar acá. El ángulo central son 72 grados. Ojo lo que va a pasar. Este triangulito, si lo están viendo acá, me indica que aquí hay 72 grados. Pero me lo voy a traer para acá. Tengo este radio y tengo este lado. Tenemos un radio, este lado que mide 6 y además este ángulo que mide 72 grados. Si dibujamos el apotema, que es lo primero que vamos a calcular, recordemos que el apotema se coloca del centro y cae perpendicular sobre los lados. En este caso el apotema vendría a ser una figura que viene acá. Características del apotema, muy sencillo. Para empezar, el apotema me divide los lados donde cae en dos partes iguales. Entonces, este tiene 3 y este tiene 3. Segundo,
que el ángulo también queda dividido, el ángulo por donde pasa también queda dividido en dos partes iguales. Entonces aquí tenemos 36 grados y aquí tenemos 36 grados. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a utilizar este triángulo rectángulo que estoy marcando acá y lo vamos a colocar aquí para analizarlo con calma. Recuerden que les dije que lo que estamos buscando es una estrategia para conseguir el apotema y el radio porque no los conocemos. Este lado de acá es el apotema que corresponde a este que está aquí. Este cateto de acá mide 3 y este de acá es el radio. Además, tenemos que aquí hay 36 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a usar trigonometría. Recordemos que las razones trigonométricas me sirven para calcular lados cuando tengo poca información dentro del triángulo rectángulo. En este caso, si me coloco en esta esquina, yo puedo ver hacia este lado que es el cateto opuesto y pensar que esta apotema es el cateto adyacente y además esta hipotenusa es el radio. Entonces vamos a calcular uno y después el otro. Para seguir este orden voy con el apotema primero. Si me coloco acá tengo el cateto opuesto y el apotema que es el cateto adyacente. Recuerden que eso corresponde a una tangente. Si decimos tangente del ángulo conocido, que en este caso es 36, esto va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Cómo despejamos esto? Sencillo, recuerden que se intercambian el apotema con la tangente de 36. Y si resolvemos esto, vamos a tener como resultado 4,13 centímetros. ¿De acuerdo? Ahora, con este mismo dibujito, ya tenemos el apotema, más coloquémoslo acá, 4,13 centímetros. Ahora busquemos el radio. El radio lo hacemos de la misma manera utilizando una razón trigonométrica. En este caso, si estoy colocado aquí, vamos a decir que lo que tenemos es el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Cuál razón trigonométrica me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa? Pues el seno. Entonces lo que vamos a decir es seno de 36 es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Otra vez intercambiamos y tenemos esto que les presento acá. Resolvemos esta expresión y tenemos que el radio mide, en este caso, 5,10 centímetros. Vamos a colocarlo acá. Muy bien, ya tenemos estos tres, me falta el área, pero el área ya la podemos calcular. El perímetro habíamos dicho que son 30 centímetros por el apotema, que son 4,13 centímetros. Además, todo esto va dividido entre 2. Si hacemos esta operacioncita, lo que tenemos es que el área es 61,95 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Y vean que ya encontramos las 4 cosas que nos pidieron. Muy bien, vamos con la segunda parte. Primero borremos todo esto. Y nos cambiamos al ejercicio que sigue. En este caso, vean qué interesante, me están hablando de un triángulo equilátero y me están diciendo que en este triángulo equilátero vamos a calcular las mismas cosas que anteriormente hicimos. Entonces, estamos hablando de calcular el apotema, el radio, el perímetro y el área. Muy bien, tenemos que hacerlo en el mismo orden, pero lo vamos a hacer igual, entonces voy a apuntar estas 3 cositas por acá mejor. El apotema, el radio, el perímetro y el área. Otra vez nótese que el perímetro es lo primero que podemos sacar. Porque tenemos que el perímetro sería n por L, que en este caso serían 3 lados por lo que mide cada uno, que también es 6. 3 por 6, 18 centímetros y ya tenemos el perímetro. Para el área, perímetro por apotema entre 2. Resulta que ya tengo el perímetro, pero no tengo el apotema. Entonces vamos a calcular. ¿Cómo vamos a hacer? Exactamente igual. Lo primero es colocar el centro. De aquí vamos a dibujar los radios. Tenemos este radio por acá. Tenemos este radio por acá. Ahí se me torció un poquito. ¿De acuerdo? Y este ángulo central que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy bien, lo primero es calculemos el ángulo central, 360 entre n, y ahora tengo acá 360 grados entre 3 y tenemos que esto me da 120 grados. Esto es lo que mide este ángulo central que está acá. Además, me dijeron que cada lado mide 6 centímetros. ¿De acuerdo? Muy bien, ya tengo el ángulo central, ya tengo este triángulo, lo vamos a colocar acá para analizarlo con calma y ver qué hacemos.
Y recuerden que les dije que es exactamente igual que el anterior. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Apuntemos los datos que tenemos. Tenemos este 120, tenemos un radio y tenemos este 6. Inmediatamente coloquemos el apotema. Y ya sabemos lo que va a ser el apotema, ¿verdad? El apotema me va a dividir este en dos iguales de 3. Además, este me va a quedar de 60 y este otro también me va a quedar de 60. Entonces vamos a utilizar este triangulito que está aquí. Lo vamos a ver acá. ¿Qué tenemos? Triángulo rectángulo. Esto es el apotema que corresponde a esta línea azul que está aquí. Esto es un 3 y el radio que viene por acá. Y además, si esto eran 120, quedó en 60. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hagamos exactamente lo mismo. Si nos colocamos acá y decimos cateto opuesto, cateto adyacente, hablamos de una tangente. Entonces, la tangente de 60 va a ser igual a ¿qué? Esto va a ser igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Y lo que decimos es 3 sobre el apotema. ¿Qué hacemos acá? Despejamos y tenemos que el apotema va a ser igual a 3 sobre la tangente de 60. ¿Y esto va a ser igual a cuánto? Muy bien. Esto nos va a dar la raíz de 3, que es aproximadamente 1,73. Se dice aproximadamente porque como es un número irracional, en realidad tiene muchos decimales, infinita cantidad. Entonces lo cortamos diciendo aproximadamente 1,73. Muy bien, ya tengo 1,73 centímetros. Ahora vamos con el radio. Para el radio, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir cateto opuesto entre hipotenusa. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a dibujar por acá. Entonces, el seno de 60 es igual al cateto opuesto, que es un 3, entre la hipotenusa, que es R. Sin intercambio, R va a ser igual a 3 sobre seno de 60. Y esto me va a dar ni más ni menos que 2 raíz de 3, que es lo mismo que 3,46 centímetros. ¿Sí? Entonces lo tenemos por acá, 3,46 centímetros. Ya con esto tengo las primeras 3 y ahora voy con el área. Decíamos perímetro, que son 18, por el apotema, que es 1,73 dividido entre 2. Si resolvemos, lo que tenemos aquí es 15 aproximadamente, ¿verdad? 15,59 centímetros cuadrados. Y vean que ahí tenemos ya los cuatro elementos que nos solicitaron. Muy bien, ahora vean lo que vamos a hacer. Vamos a resolver este mismo ejercicio, pero utilizando las formulitas, las partes del triángulo equilátero. Por lo tanto, no vamos a usar trigonometría, sino que vamos a utilizar herramientas propias del triángulo equilátero. Es decisión de ustedes si les parece más fácil hacerlo por trigonometría, igual que el anterior y este, o hacerlo con las respectivas fórmulas. Eso solo porque el triángulo equilátero tiene fórmulas propias que nos van a servir, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a resolver este. Ahí lo tenemos de nuevo. Y lo que vamos a decir es lo siguiente. Primero, analizamos la información y como es el mismo ejercicio, sabemos que cada lado mide 6. ¿Estamos bien? Ahora, aquí recordemos que lo que nos están pidiendo es el apotema, el radio, el perímetro y el área. Tratándose de un triángulo equilátero, este que es el primero que sale, n por L, ya sabemos que va a ser 3 por 6, que son 18 centímetros cuadrados. El área del triángulo equilátero, bueno, es un triángulo, podemos decir base por altura entre 2 o perímetro por apotema entre 2 porque es regular, pero también el triángulo equilátero tiene una formulita que es L a la 2 sobre 4 por la raíz de 3, que es muy útil porque solo requiere como variable un lado. Y en este caso los conocemos. Entonces podemos decir 6 a la 2 sobre 4, raíz de 3. Y aquí lo que tenemos son 9 raíz de 3 centímetros. ¿Parados? Y tenemos los mismos resultados que en el ejercicio anterior. Aquí me equivoqué porque los perímetros no van en centímetros cuadrados. Perdón, ahí sí fue un error imperdonable. Son simples centímetros, ¿de acuerdo? Unidades lineales. Muy bien. Ahora voy con el apotema, voy con el radio. Aquí lo que vamos a pensar es en lo siguiente. Si dibujamos la altura de este triángulo equilátero, todos sabemos, y esperemos que me quede más o menos recta, que la altura viene dibujada aquí.
Estoy hablando de una altura, ¿de acuerdo? Esa altura es, bueno, cae aquí perpendicular y además pasa por el centro. Cuando pasa por el centro, yo destaco dos cosas importantes. Esto que está aquí, ya lo conocemos como apotema, y esto que está aquí, lo conocemos como radio. Así que es válido decir que la altura es igual a la suma del apotema más el radio. La cuestión es qué proporción tiene cada uno. Y resulta que el radio es exactamente 2/3 de la altura. Además que el apotema es igual a 1/3 de la altura. Así que ya tenemos aquí formulitas para calcular directamente esto. Lo único es que necesito saber quién es la altura, cuánto vale la altura, o qué fórmula para poderla calcular. Y resulta que la altura tiene una formulita que es L medios raíz de 3. Eso significa lo siguiente. Como L es 6, 6 entre 2 por la raíz de 3 me da 3 raíz de 3 centímetros. Ahora, si yo me vengo a utilizar estas formulitas, resulta lo siguiente. El radio sería 2/3 por 3 raíz de 3. Y si hacemos esto, resulta que estos se cancelan y me queda que esto es 2 raíz de 3. Y ya tenemos el radio en centímetros. Si hacemos lo mismo acá, esto sería 1/3 por 3 raíz de 3. Estos dos se cancelan y tendríamos que el apotema es raíz de 3. Y si nos fijamos, son los mismos resultados que me dio el ejercicio anterior utilizando trigonometría. Así que aquí tenemos, en este caso, dos formas diferentes para llegar a las mismas respuestas. Espero, amigos, que les sirva, este video, y nos involucremos más con los polígonos regulares. Muchas gracias por su atención, que estén muy bien.